Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar a los hermanos juntos en armonía. Con ese sentido, hermanos, el círculo femenil y de Esther les invita a este orden de culto a nuestro Dios, de Jesucristo es mi esperanza, hoy lunes 7 de diciembre del 2020. Vamos a continuar, amados hermanos, con este devocional que ofreceremos a nuestro buen Dios. Y lo haremos a través de la oración de ofrecimiento. Les invito que allá en casita cada uno ofrezcamos toda la adoración al Creador de la tierra. Oremos. Amado Padre Celestial que moras en los cielos, en la tierra y en todo lugar, en esta hora del día, Padre bendito, te damos gracias, Señor, por el privilegio que tú nos concedes de un día más de vida. Y asimismo, Señor, poder preparar nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, para ofrecerte, Señor, toda la adoración, porque solamente tú eres digno de todo loor, de toda exaltación. Te rogamos, Padre Santo, que tu Espíritu Santo nos dirija en todo, Señor, lo que hagamos en estos momentos y que tú lo recibas, Señor, como un olor fragante delante de tu presencia. Te rogamos también, Padre bendito, que tú bendigas la vida de cada uno de nuestros hermanos que han de participar y que, Señor, todos podamos ser edificados con tu santa y bendita palabra. También, Señor, que nuestra mente y nuestro corazón esté preparado para escuchar y meditar en tu santa y bendita palabra. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Cantad a Jehová con alabanza, cantadle con arpa a nuestro Dios. Entonemos el himno número 228, que es majestuoso, poderoso. Jesucristo es Rey, Jesucristo es Rey, postrados ante sus pies, Jesucristo es Rey. Majestuoso, poderoso, digno de loor, proclamemos su grandeza hoy. Jesucristo es Rey, Jesucristo es Rey, postrados hoy ante sus pies, Jesucristo es Rey. Gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre y los hombres cuentan tus maravillas. Hermanos, tenemos mucho que agradecer a nuestro buen Dios y el hermano Roberto Madrigal Palma tiene la dirección de la oración de gratitud. Oremos allá en nuestros hogares.
Vamos a tener la oración de gratitud, una oración por este tiempo que Dios nos ha permitido poder escuchar y trabajar en la obra de nuestro buen Dios a sana distancia y con la tecnología que tenemos hoy. Agradecemos a Dios por todo este periodo, hoy 7 de diciembre, que ha usado los medios de los cuales se ha podido predicar la palabra y escudriñar la palabra. En este círculo femenil y de Esther del fraccionamiento Lagunas de la misión Jesucristo es mi esperanza. Oramos. Padre, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia, por la vida que nos has dado. Te damos gratitud por estos tiempos tan difíciles, Señor, pero que a pesar de la adversidad siempre has estado con nosotros y nos permitiste poder trabajar en tu obra, participar de tu obra. Te damos gratitud por las familias de esta misión, te damos gratitud por el tiempo, te damos gratitud porque has puesto en el corazón de nuestras amadas hermanas poderlo, Señor, redactar y llevarlo en la tecnología, Padre, para que entrara en los hogares y en el corazón de cada uno de nosotros. Te damos gratitud por la vida de los exponentes que han estado pendientes, por todos los participantes en los órdenes de culto de este ministerio. Te damos gracias porque nos has fortalecido a pesar de las dificultades. Te damos gratitud porque son 12 meses que nos has dado, oh Dios, 365 días para alabar y glorificar tu nombre. Te damos gracias por la directiva, te damos gracias por cada una de las hermanas amadas participantes y por las que aún no han podido participarse con ellas también y con cada uno de nosotros. Te damos gratitud porque sabemos que el año que viene, oh Dios, seguirá siendo de gran gozo en nuestra vida. Te agradecemos, Padre, todo esto con todo nuestro corazón y que sigas bendiciendo la vida de este ministerio y creciendo para honra y gloria tuya, para seguir proclamando tu palabra. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Entonaremos el himno 173, ¿quién me puede dar perdón? ¿Quién me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial. Solo de Jesús la sangre. Fue el rescate eficaz, solo de Jesús la sangre. Trajo santidad y paz, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Veo para mi salud, solo de Jesús la sangre. Tiene de sanar virtud, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Cantaré junto a sus pies, solo de Jesús la sangre. El Cordero digno es, solo de Jesús la sangre. Precioso es el
todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Amados hermanos, en la actualidad tenemos muchas necesidades. Allá en casita expresemos cada una de nuestras peticiones delante de nuestro buen Dios, y la hermana Eneida Cadillo de los Santos nos dirige a Dios en oración. Oremos. Hermanas, les invito a que nos unamos juntas en la oración de petición a nuestro Dios. Oremos. Dios, nuestro Padre, Creador del cielo y de la tierra, te damos gracias, Señor, en esta hora primeramente, porque tú nos das, Señor, el privilegio de ver un día más. Gracias, Señor, porque tus bendiciones no han faltado, Señor, y hemos recibido, Señor, más de lo que merecemos. Y en esta hora, Señor, invocamos tu nombre todas juntas, Señor, a través de la oración de petición. Señor, sabemos que tú eres fiel y que no nos pagas, Señor, conforme a nuestras iniquidades. Pero te rogamos, Señor, que a través de tu Hijo Jesucristo podamos alcanzar, Señor, gracia delante de tu trono. Tú conoces, Señor, nuestra vida. Tú conoces, Señor, cuáles son nuestros ruegos delante de ti. Queremos rogarte, Señor, que tú nos escuches y que en el tiempo preciso, Señor, tú respondas a nuestra petición, Señor. No haciendo, Padre Santo, nuestra voluntad, sino la tuya, porque tú sabes, Señor, que es lo mejor para nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, por todo lo que hasta este momento nos has dado. Y también te rogamos, Señor, que como hasta ahora tú has estado con nosotros, sabemos, Señor, que seguirás estando. Queremos suplicarte, Señor, que tú sigas guiando nuestras vidas y que tu misericordia, Señor, no falte en ningún momento en nosotros, Padre Santo. Quédate, Señor, con nosotros porque te necesitamos y te rogamos, Señor, que el tiempo, Señor, que resta de este año, tú sigas, Señor, estando con nosotros. Y los planes, Señor, que se esperan para el nuevo año, también sabemos, Señor, que tú serás quien nos guíe y quien nos dé, Señor, la sabiduría que necesitamos para seguir trabajando en tu obra. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Tendremos la lectura bíblica que se encuentra en Esdras, capítulo 3, del versículo del 1 al 7. Y esta tendrá a cargo la hermana Raquel Elvira Hernández Rivera. Buenas tardes, hermanos. Vamos a tener la lectura bíblica que se encuentra en Esdras 3, del 1 al 7. Que ustedes me acompañen con sus Biblias. Dice la palabra de nuestro Dios: cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Sodac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar de Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y holocaustos cada día por orden, conforme al rito, cada cosa en su día. Además de esto, el holocausto continuo, las nuevas lunas y todas las fiestas solemnes de Jehová.
y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Jehová. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía, y dieron dinero a los albañiles y carpinteros, asimismo comida, bebida y aceite a los sidonios y tirios, para que trajesen madera de cedro desde el Líbano por mar a Jope, conforme a la voluntad de Ciro, rey de Persia, acerca de esto. Amén. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Vamos a continuar con el repaso del texto clave, que lo localizamos en Esdras capítulo 3, versículo 3, y nos dirige la hermana Cintia Nayeli Torres Martínez. Buenos días, hermanos. A continuación vamos a tener el repaso del texto clave. Este lo vamos a repetir 3 veces. Dice la palabra de nuestro Dios. A pesar del miedo que tenían de los pueblos vecinos, colocaron el altar en su mismo sitio, y todos los días, por la mañana y por la tarde, ofrecían holocaustos al Señor. Esdras 3:3. Nuevamente, a pesar del miedo que tenían de los pueblos vecinos, colocaron el altar en su mismo sitio, y todos los días, por la mañana y por la tarde, ofrecían holocaustos al Señor. Esdras 3:3. Por última vez, a pesar del miedo que tenían de los pueblos vecinos, colocaron el altar en su mismo sitio, y todos los días, por la mañana y por la tarde, ofrecían holocaustos al Señor. Esdras 3:3. Amén. Le damos la bienvenida a la hermana Norma Angélica Alonso Hernández, misionera y directora del Ministerio de Evangelismo de la Unión Presbiterial de las Sociedades Femeniles Grijalva Uxmacinta, que tendrá a cargo el subtema 1, el perfecto amor echa fuera el temor. Amadas hermanas, me es muy grato saludarles por este medio para compartir la palabra del Señor en este día, que meditaremos bajo el tema el perfecto amor echa fuera el temor. Y la base de esta reflexión la encontramos en el libro de Esdras, su capítulo 3, versos 1 al 7, que a la letra dice: Cuando llegó el mes séptimo, y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadad, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar de Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Celebraron asimismo las fiestas solemnes de los tabernáculos, como está escrito, y holocausto cada día por orden conforme al rito, cada cosa en su día. Además de esto, el holocausto continuo, las nuevas lunas y todas las fiestas solemnes de Jehová, y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Jehová. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová por los cimientos del templo de Jehová, no se habían echado todavía. Y dieron dinero a los albañiles, carpinteros, asimismo comida y bebida, y aceite a los sidonios y tirios para que trajesen madera de cedro desde el Líbano, por mar a Jope, conforme a la voluntad de Ciro, rey de Persia, acerca de esto. El comentario bíblico nos dice que en el mes séptimo, probablemente para nosotros
meses de septiembre, octubre, para ellos el mes segundo. El pueblo de Israel fue establecido de nuevo en la tierra prometida, después del exilio, porque sabemos que ellos vivieron un exilio en Babilonia, y ellos regresan a la tierra prometida, que en este momento y en esta circunstancia estaba ocupado por muchos otros más pueblos de diferentes culturas, de diferentes creencias, y aún así pueblos que estaban dispuestos a no dejarlos regresar a donde ellos estaban regresando a tomar su lugar. Entonces, en esta circunstancia, el pueblo de Israel regresa a la tierra y se encuentran con un sinfín, con un cúmulo de cosas. Podemos notar las circunstancias que ellos enfrentan. Dice, la tierra prometida estaba siendo ocupada por diversas personas que a ellos les provocaban temor, miedo e inseguridad. En segundo lugar, o una segunda circunstancia, vemos que el templo donde ellos habían adorado en un tiempo pasado a su Dios, que era el Dios que nosotros adoramos, había sido destruido, porque las otras naciones, los otros pueblos, no creían en el Dios de ellos. Y por consiguiente, sus leyes, sus costumbres habían sido quitadas. Entonces nosotros entendemos un panorama de la vivencia del pueblo de Dios cuando regresa del exilio. No era nada fácil vivir entre otras culturas, entre el peligro de otras naciones, y sobre todo retomar todo lo que ellos habían construido en relación a Dios. Y en este marco nosotros vemos que en medio del temor, en medio del miedo, ellos deciden y inician una nueva vida como pueblo o como nación. Pero ¿qué nos dice, por ejemplo, respecto al tema? Que el perfecto amor echa fuera el temor. En esa circunstancia el pueblo de Israel vemos que tomó unas decisiones importantes, y Esdras en este capítulo 3 nos muestra. En primer lugar, dice que en medio de aquel temor que ellos tenían, ellos toman la decisión de reconstruir el altar a Jehová. Y si leemos, buscamos nosotros en Éxodo capítulo 30, yo quisiera leer unos versículos en Éxodo capítulo 30 para entender cómo Dios había mandado que fuera construido el altar donde se ofrecían los holocaustos. Dice Éxodo 30, versos 1 al 6, harás asimismo un altar para quemar el incienso, de madera de acacia lo harás. Su longitud será de 1 codo y su anchura de 1 codo. Este será cuadrado y su altura de 2 codos, y sus cuernos serán parte del mismo, y lo cubrirás de oro puro, su cubierta, sus paredes en derredor y sus cuernos. Y le harás en derredor una cornisa de oro, y le harás también 2 anillos de oro debajo de su cornisa, a sus 2 esquinas a ambos lados suyos, para meter las varas con que será llevado. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro, y le pondrás delante del velo que está junto al arco del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. En este pasaje nosotros vemos todos los detalles, la forma en que Dios había establecido para el pueblo, cómo era construido o cómo debía ser el altar donde se ofrecían los holocaustos. Y como siempre concebimos a Dios en el Dios que le gustan los detalles, las formas, la perfección, el altar donde Él se encontraba con su pueblo
no era la excepción. Y en medio de aquellos temores, de aquello que ellos estaban viviendo al regresar, dice que deciden construir o reconstruir el altar a Dios. El capítulo 3 de Esdras, el verso 2 nos dice: entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos, los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel, para ofrecer sobre él el holocausto, como está escrito en la ley. Eso nos dice el versículo 2. Entonces ellos toman la decisión en medio de su temor. Predomina el amor, el buscar la comunión con Dios a través de la reconstrucción del altar, donde el pueblo podía venir a encontrarse de nuevo con su Dios. ¿Qué podemos notar en el pueblo aquí? En primer lugar, notamos que es un acto de obediencia hacia Dios. En medio de sus temores, de su miedo, ellos deciden obedecer a Dios. ¿Y por qué obedecer a Dios? Porque Dios les había mandado a que construyeran ese altar, y al regresar ellos ven la necesidad de reedificar aquel altar. Vemos en primer lugar que es un acto de obediencia a Dios. También es un acto de amor. Si leímos o escuchamos en el capítulo 30 de Éxodo, dice la palabra: donde me encontraré contigo. Es un acto de amor, porque ellos sabían que solo a través del altar, a través del sacrificio, a través de lo que traían a Dios, podían demostrarle el amor que ellos sentían hacia su Dios. También significa que es un acto de adoración a Dios. ¿Por qué de adoración? Porque ellos ahí iban a celebrar la comunión con Dios. Entonces, nosotros notamos que en la reconstrucción del altar, ellos vencen sus temores y deciden ellos reconstruir el altar para adorar, para obedecer y para mostrar el amor a Dios, que sin duda los había rescatado de aquel exilio, de aquella esclavitud. En segundo lugar, en medio de aquella difícil situación que ellos estaban viviendo al regresar, dice en segundo lugar, celebraron las fiestas de las enramadas. El verso 4 del capítulo 3 nos dice: celebraron asimismo las fiestas solemnes de los tabernáculos, como está escrito. Muchos años había estado Israel en Babilonia. En su mente y en su corazón, sin duda, ellos habían añorado el celebrar aquellas fiestas que después de salir de Egipto, ellos habían estado acostumbrados a celebrar. Para ellos era muy importante. Allá en Levíticos 23:33 podemos entender todas las formas de las diferentes fiestas anuales que Dios les había mandado hacer. Y la celebración de las fiestas de las enramadas era una de ellas. Las fiestas de las enramadas se celebraban por 7 días. No era un día, eran 7 días que ellos apartaban para celebrar esta fiesta. También dentro de esos 7 días había un día que ellos eran convocados, que ellos se podían reencontrar como pueblo, que ellos podían adorar como pueblo. Era un día que no se trabajaba, porque ellos se concentraban todo ese tiempo para celebrar aquella fiesta que Dios había establecido. En esa fiesta se celebraba el holocausto a Dios. ¿Qué era el holocausto que ofrecían a Dios? Dice que traían el cordero, el sacrificio, y era donde ellos también podían expiar sus pecados a través del sacerdote. Por eso era importante, o fue importante para ellos, retomar el altar,
porque luego podían venir y ofrecer el sacrificio. Y dice que Dios percibía todo aquello, todo aquel ritual que les había dado como un olor grato. Era lo que Dios había establecido para ellos como pueblo. Se establecía también un día de alegría, de fiestas solemnes dentro de esos 7 días. Pero también el pueblo no solamente confesaba a Dios su pecado, ofrecía sus sacrificios en adoración, sino que dice que traía sus ofrendas. Podíamos pensar, después de venir del cautiverio, que ellos tuvieran algo que ofrecer a Dios. Pero era así. Ellos, cuando dice el verso 4 que celebraron la fiesta solemne de los tabernáculos, quiere decir que en ellos había un deseo ferviente de recordar, de tomar la vivencia y todo aquello que ellos como pueblo estaban acostumbrados a hacer. Ahora, en tercer lugar, nosotros encontramos también algo muy importante. En medio del temor que ellos sentían, no solamente reconstruyen el altar, no solamente celebran las fiestas y ofrecen holocaustos y todo aquello, sino que en medio de todo ello proyectan la reconstrucción del templo. El verso 7 nos dice: y dieron dinero a los albañiles y carpinteros, asimismo comida, bebida y aceite a los sidonios, que estos eran otros pueblos, y sirios, para que trajesen madera de cedro desde el Líbano. Era lógico entender que el templo, lo más sagrado para los israelitas, por tanto tiempo abandonado, había sido destruido. Y si nosotros recordamos a la luz de la palabra, que Israel tenía especial sentido, especial valor hacia el templo, tanto que en los salmos encontramos muchos pasajes. Por ejemplo, cuando oraban, dice la palabra que los israelitas oraban hacia donde ellos creían que geográficamente estaba ubicado el templo. Entonces, también dice que cuando ellos iban al templo, entonaban cantos graduales. Yo puedo imaginar, hermanas, lo importante que era para el pueblo la reconstrucción del templo. Y dice que en esta circunstancia, ellos dicen que hacen alianza con los pueblos, los sidonios y los sirios, textualmente, para comprar de ellos, dice, madera, de la madera que Dios había decidido para establecer el templo. Y entonces vemos nosotros que en medio de aquello, ellos tienen el amor, tienen el deseo, tienen la pasión de reconstruir aquel santuario de adoración, de alabanza al Dios que ellos reconocían como el Dios vivo, como el Dios Yahvé, como el Dios que todo lo puede. Entonces, vemos 3 aspectos importantes en los cuales ellos dicen que en medio de su temor triunfa el amor que ellos tienen por aquel Dios que los había rescatado. Es verdad que en muchos pasajes o en muchas circunstancias de Israel, nosotros podemos notar a un Israel rebelde, a un Israel que viola los pactos, las ordenanzas, que se olvida de Dios, que rápido cambia de pensar respecto a Dios. Pero en este pasaje, sobre todo, vemos a un pueblo del cual aprendemos que en medio del temor vence el amor al Dios que les había rescatado, al Dios que los había llamado nación santa, al Dios que ellos sabían que los había adoptado como un pueblo especial, como una nación
con la cual muchas veces Dios se había dirigido hacia ellos como mía, mi nación entre todos los pueblos. Entonces, en medio de esto, nos quedamos con 3 actos de amor: reconstruir el altar de adoración, el altar donde se encontraban con su Dios, el altar donde venían a la comunión con Dios, y donde el altar donde dice que se encontraban con Dios, pero también las fiestas, que era donde podían expresar su gozo, su alegría, sus cánticos, todo lo que ellos tenían dentro de sus limitaciones, pero sobre todo ese deseo ferviente de adorar y de tener comunión con Dios en su casa. Y hoy nosotros podemos analizar, por ejemplo, en este último punto, el deseo de estar en la casa de Dios. ¿Qué nos enseña este pasaje? Que ante toda circunstancia, ante todo momento vivido, tenemos que pensar que el amor hacia Dios debe ser más grande que nuestro temor, porque en ese amor tendremos valor, confianza y fe para hacer lo que Dios nos ha mandado. Seguramente que Dios se agradó de ellos. Ofrecieron, dice la palabra, ofrenda para el templo. Y sobre todo vio Dios el amor que ellos pudieron manifestar hacia Él. Quiera el Señor bendecir su palabra en sus vidas y en sus corazones, y que en medio del tiempo que nosotros estamos viviendo hoy, en ese amor a Dios, todo temor puede echado fuera de nuestra vida, para seguir confiando, adorando y sirviendo al Dios que nos ama, al Dios que es nuestro Padre y que es el Dios vivo y verdadero. Dios bendiga su palabra. Amén. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos. Vamos a glorificar el nombre glorioso de nuestro buen Dios, y lo haremos a través del himno número 80, de boca y corazón. Cantamos con gozo en nuestros hogares. De boca y corazón a Dios agradecemos, pues Dios nos bendición, salvación
Jehová, con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Tendremos la oración por las ofrendas. Les invito a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor, en esta hora, Padre eterno, Señor del día. Señor, te damos gracias, Padre bendito. Te pido, Señor, que tú bendigas, Señor, estas ofrendas, Señor, que se han levantado en los hogares, Padre celestial. Te pido, Señor, que tú las multipliques, Padre eterno, pero también te pido, Señor, que tú bendigas, Señor, a la persona, Señor, que tiene a cargo, Señor, estas ofrendas, Padre celestial. Todo eso te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Cantad a Jehová un cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra. Vamos a escuchar la participación del Círculo Femenil Lidia Esther. del Círculo Femenil Lidia Esther, de la misión Jesucristo es mi esperanza, les da un cordial agradecimiento por todas y cada una de las participaciones y colaboraciones que ustedes tuvieron a bien realizar con nosotros para que se pudiera llevar a cabo todos estos órdenes de culto a través de estos medios electrónicos. Agradecemos también la participación a los pastores, a las misioneras, a los obreros,
quienes el Señor utilizó para compartir su santa y bendita palabra. Que el Señor les bendiga. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Dios les bendiga, amados hermanos. Amén. Bueno, hermanos, para concluir este orden de culto, tendremos la oración final y el texto lema de las sociedades femeniles, que es en el Salmo 90:17, y este tendrá a cargo el hermano Samuel Luciano Hernández, anciano de iglesia. A las montañas levanto mis ojos. ¿De dónde ha de venir mi ayuda? Mi ayuda proviene del Señor, creador del cielo y de la tierra. Gracias te damos, nuestro buen Dios, porque a lo largo, Señor, de este año que nos permites poder, Señor, haber escuchado los temas, los estudios que han sido de gran bendición para nuestras vidas. Hoy, Señor, te damos gracias por ese motivo y porque tu palabra dice que tú eres nuestro ayudador, tú eres nuestra fortaleza, Señor, y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Gracias porque hasta este día, como dijo el profeta Josué, hasta aquí tú nos has ayudado. Es por eso, Señor, que recibe la gratitud, pero también, Señor, al terminar estos estudios, ha sido como un propósito de alabarte y de ser edificado a través de tu palabra. Gracias por la vida de los hermanos que participaron, por la vida de las hermanas, Señor, del círculo femenil, que también, Señor, han podido participar y contribuir, Señor, a alabar tu nombre. En el nombre de Jesús, amén. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Amén.